Betsabé nació en una familia que ya llevaba en la sangre un cierto destino ligado a los momentos más importantes de la historia de Israel. Su padre, Elián, era uno de esos guerreros de confianza del rey David, hombre valiente, respetado, que enfrentaba cualquier batalla sin pensarlo dos veces. Su abuelo, Ahitofel, era una mente brillante, un consejero importante, de esos que cuando hablaban, hasta los más poderosos se detenían a escuchar. Vivir en ese entorno significaba crecer rodeada de respeto, pero también con todas las miradas encima, esperando que estuviera a la altura del apellido que llevaba. Y Jerusalén, en esa época, era un verdadero crisol de historias. La ciudad vibraba con el movimiento de los soldados, las conversaciones en los mercados y esa sensación de que algo grandioso siempre estaba por suceder. Cada rincón tenía una memoria viva, de guerras, reyes y promesas de un futuro que venía directamente de lo alto. Betsabé creció en medio de todo eso. Probablemente era una joven soñadora, de esas que miran al horizonte queriendo más de la vida, pero también con los pies en la tierra, porque sabía la responsabilidad de haber nacido en una familia que vivía en el centro de los acontecimientos. Como era de esperarse para una mujer de su posición, Betsabé se casó joven con un hombre honorable llamado Urías. Él también era parte del ejército de David, un soldado leal que, como su padre, arriesgaba la vida en nombre del reino. La pareja vivía en Jerusalén, cerca de la corte, lo que significaba estar cerca del poder, pero también de todos los conflictos, tensiones y secretos que rodeaban a los nombres más influyentes de Israel. Nada pasaba desapercibido. Cada paso que daba Betsabé era observado, comentado, cuestionado. Llevar un apellido conocido era, al mismo tiempo, un privilegio y una carga. Su vida parecía seguir el camino esperado, vivir entre bastidores, con discreción, lejos de los reflectores. Pero fue justamente en uno de esos días comunes, sin nada especial a primera vista, que todo cambió. Un acontecimiento simple, aparentemente insignificante, fue el punto de partida de un giro que transformaría por completo el destino de Betsabé. El sol brillaba como siempre, lanzando reflejos dorados sobre los tejados de Jerusalén, mientras la ciudad seguía su ritmo, como si nada estuviera a punto de suceder. Pero ese día, lo que parecía solo una mañana más, se convertiría en el inicio de una de las historias más comentadas e impactantes de todo el Antiguo Testamento. El palacio del rey seguía con su ritmo habitual, lleno de movimiento. Consejeros iban de un lado a otro, mensajeros llegaban con novedades del frente, soldados se turnaban en los pasillos. Era un día típico en el centro del poder. Mientras tanto, Betsabé vivía la tranquilidad de su casa. Urías, su esposo, estaba lejos, sirviendo valientemente en el ejército de Israel, y ella seguía con su rutina, organizando las tareas del día y disfrutando, cuando podía, los pequeños momentos de paz dentro de su propio hogar. Con el calor apretando, decidió hacer algo simple: tomar un baño. Un gesto común, privado, un momento solo para ella, lejos del ruido de la ciudad. Pero mientras eso sucedía, algo estaba a punto de cambiar su historia de una forma que jamás podría haber imaginado. Allá arriba, en la terraza del palacio, el rey David caminaba solo. Tal vez estaba reflexionando, tal vez solo observando la ciudad que gobernaba. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en algo, o mejor dicho, en alguien. Él vio a Betsabé, y no pudo simplemente ignorar lo que estaba frente a él. La luz del sol tocando el agua, los movimientos tranquilos de ella, todo eso pareció hipnotizar a David. Un hombre acostumbrado a mandar, a tener lo que quería, sintió en ese instante un deseo que sobrepasaba los límites del sentido común y la responsabilidad. No tenía idea de quién era esa mujer, pero algo en ella lo hizo querer saber. Y no tardó, mandó llamarla. Mensajeros salieron discretamente para evitar rumores. Cuando Betsabé llegó al palacio,
No era solo una visita común. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que afectaría no solo la vida de ella y de David, sino el destino de toda una nación. Cuando Betsabé fue llamada al palacio, no tenía idea de lo que realmente estaba detrás de esa invitación. La solicitud venía del propio rey David, y nadie en Israel rechazaba una convocatoria real. Era algo serio, incuestionable. Cruzó las puertas del palacio con el corazón latiendo más rápido, tal vez con respeto, tal vez con cierta curiosidad. El lugar era grandioso, imponente, como si cada detalle recordara que ahí era el centro del poder. Pero esa noche, el aire parecía diferente. Había un silencio extraño rondando por los pasillos, como si hasta las paredes estuvieran esperando algo. Al encontrar a David, fue recibida con palabras suaves. Él sabía cómo encantar. Era carismático, envolvente, y no por nada tanta gente lo admiraba. Pero esa noche, su mirada decía más que las palabras. Había algo ahí, algo intenso, que iba más allá de la educación o la simpatía de siempre. David le hablaba como si, por un momento, todo lo demás dejara de existir. Y tal vez Betsabé no supo qué sentir, sorpresa, tal vez halago, pero había un peso en ese momento que era imposible ignorar. El tiempo que pasaron juntos fue suficiente para que la línea entre lo correcto y lo incorrecto dejara de existir. David y Betsabé terminaron entregándose a un deseo que vino con fuerza, sin freno. Lo que comenzó como una simple visita se volvió un secreto difícil de cargar. Ella estaba casada, y él, aunque fuera rey, sabía que había cruzado un límite serio. Un límite que no era solo social, sino también espiritual. Días después, el ambiente se volvió aún más tenso. Betsabé mandó un mensaje a David. Pocas palabras, pero con un peso enorme. La situación que parecía controlada, escondida entre cuatro paredes, estaba a punto de salirse de control. David entendió, en ese momento, que sus decisiones traerían consecuencias mucho más grandes de lo que imaginaba. Lo que David haría a partir de ahí no afectaría solo a Betsabé, sino también al futuro de toda la nación. Cuando el mensaje de ella llegó a sus manos, el impacto fue inmediato. Una frase corta, directa, imposible de ignorar: «Estoy embarazada». Aquello cayó sobre él como una piedra. No era solo un problema personal, era una amenaza a su imagen, a su liderazgo, a todo lo que había construido como rey. ¿Cómo explicar un hijo con la esposa de Urías, uno de los soldados más fieles y honrados de su ejército? La respuesta no era sencilla, pero el miedo fue más fuerte. Con prisa y nerviosismo, David intentó controlar la situación. Mandó llamar a Urías de vuelta de la guerra con la excusa de escuchar novedades sobre la batalla. Urías no sospechó nada. Era un hombre íntegro, leal hasta el último cabello, al rey, al ejército, a su esposa. Pero David ya tenía un plan en mente: hacer que Urías volviera a casa, pasara la noche con Betsabé, y así, todos pensarían que el hijo era de él. Solo que David no contaba con la firmeza de Urías. Cuando el rey sugirió que fuera a casa a descansar, comer bien y dormir con su esposa, Urías se negó. Dijo con convicción: «¿Cómo puedo hacer eso mientras mis hermanos están en tiendas, arriesgando la vida en la guerra?» Esa respuesta tomó incluso a David por sorpresa. Urías durmió con los guardias, ahí mismo en el palacio. Ni siquiera sospechaba que, al hacer lo correcto, estaba desarmando el plan del rey. David lo intentó de nuevo. Esta vez, llenó la mesa de comida y vino, intentando emborrachar a Urías lo suficiente como para que fuera a su casa. Pero, una vez más, Urías mantuvo su postura. No cedió, no se apartó de sus principios. Con cada nuevo intento frustrado, David se sentía más acorralado, más perdido dentro de su propio error.
Fue entonces que tomó una decisión desesperada. Escribió una carta con sus propias manos, la selló con el símbolo del reino y se la entregó a Urías, sin que el soldado supiera que cargaba en las manos su propia sentencia. Fiel hasta el final, Urías llevó la carta sin cuestionar. Dentro de ese pergamino estaba trazado su destino, y él, sin saberlo, lo llevaba con la misma lealtad que siempre tuvo por su rey. Era casi cruel pensar en la ironía de todo eso. Urías, el hombre más leal que David conocía, estaba ahí, cargando con sus propias manos la carta que sellaba su destino. Una orden directa del rey, dirigida a Joab, el comandante del ejército. Fría y sin rodeos, el mensaje decía: coloca a Urías en la línea de frente, donde la lucha sea más dura. Luego, retrocedan, dejen que caiga. Palabras cortantes, escritas con la frialdad de quien intenta, desesperadamente, esconder un error que ya había crecido demasiado como para ser controlado. En el campo de batalla, Urías era el mismo guerrero de siempre. Valiente, dedicado, confiado. Poco sabía él que, detrás de los gritos de la guerra, ya había un plan en marcha, y él era el objetivo. Las flechas cortaban el cielo como cuchillas, el enfrentamiento era violento, y Joab, siguiendo al pie de la letra la orden del rey, colocó a Urías en el punto más crítico de la guerra. Ahí, donde casi nadie salía con vida. Urías fue hasta el final. Luchó con valentía, sin imaginar jamás la traición que lo rodeaba. Cayó ahí, entre los sonidos de la guerra y el silencio de la deslealtad. Cuando la noticia llegó a David, él escuchó todo con un aire calculador, casi frío. Tal vez sintió alivio, pensando que, con Urías fuera del camino, el problema estaría resuelto. Mandó un mensaje a Joab, tratando de minimizar el peso de la situación: la espada devora a todos, tanto a unos como a otros. Palabras vacías, como si intentara convencerse a sí mismo de que eso era solo parte de la guerra. Después del luto, David no perdió tiempo. Rápidamente tomó a Betsabé como esposa, intentando dar la idea de que todo estaba bajo control. Pero nada escapaba a los ojos de Dios. Y lo que parecía encubierto, sería revelado. Dios mandó a Natán, el profeta, directamente al palacio. La visita no era común, y el ambiente parecía más pesado que nunca. Natán era conocido por hablar con autoridad, con verdad. Cuando entró, David lo recibió, tal vez con una sonrisa que intentaba disimular la tensión. Pero Natán no venía para charlas ligeras. Traía un mensaje afilado como espada, listo para cortar el silencio y exponer aquello que el rey intentaba esconder. Natán no llegó acusando, ni alzando la voz. Comenzó con una historia simple, casi como quien quiere compartir algo cotidiano. En una ciudad había dos hombres, dijo él. Uno era muy rico, lleno de bueyes y ovejas. El otro era pobre, y tenía solo una ovejita, que criaba con cariño, como si fuera de la familia. Ella comía con él, dormía en sus brazos, era todo lo que tenía en el mundo. Y entonces vino el giro. Un visitante apareció en casa del hombre rico. Y, en vez de usar uno de sus propios animales para el banquete, tomó la única oveja del hombre pobre. Mientras escuchaba, David se fue enojando cada vez más. El corazón le latía con fuerza. Aquello era una injusticia absurda. Hasta que explotó: ese hombre merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer eso? Tiene que pagar 4 veces más por lo que quitó, porque no tuvo compasión. Fue entonces cuando el silencio se apoderó del ambiente. Natán, con los ojos fijos en el rey, habló con firmeza. Ese hombre, eres tú. Esas palabras cayeron como un rayo. David quedó paralizado. La voz de Natán parecía resonar en su corazón como un trueno. La parábola era solo el comienzo. Ahora el profeta revelaba toda la verdad. Dios sabía.
Sabía lo que pasó con Betsabé. Sabía del complot contra Urías. Sabía del intento de esconder todo, como si nada hubiera sucedido. Y el juicio vino. Claro. Directo. El hijo que Betsabé esperaba no sobreviviría. Y de ahí en adelante, la paz nunca más reinaría en la casa de David. La espada estaría siempre presente. Las palabras de Natán fueron como golpes invisibles. Y David finalmente entendió el peso de todo lo que había hecho. Pero ese momento de confrontación era solo el inicio de un camino difícil. Él y Betsabé tendrían que enfrentar las consecuencias, lado a lado, entre pérdidas, dolores y arrepentimiento. Cuando el bebé de David y Betsabé nació, parecía que la profecía de Natán comenzaba a cumplirse ahí, ante los ojos de todos. El nacimiento trajo un momento de alegría, pero también un miedo que rondaba el palacio como una sombra silenciosa. Por un breve instante, hubo sonrisas y esperanza, pero todo eso se desvaneció demasiado rápido. El niño enfermó gravemente, y era como si el destino estuviera cobrando un precio que nadie podía evitar. David quedó destrozado. Se tiró al suelo, en ayuno, negándose a comer o descansar. Pasaba los días orando, implorando por un milagro, tal vez creyendo que su arrepentimiento sería suficiente para cambiar el rumbo de las cosas. Mientras tanto, Betsabé vivía el luto antes incluso de la pérdida. En silencio, cargaba un dolor pesado, sabiendo que ese pequeño ser sufría por algo que no tenía culpa. La angustia se esparcía por cada rincón del palacio, como si ni el brillo del oro en las paredes pudiera alejar la oscuridad. Pero el tiempo pasó, y la enfermedad no cedió. El bebé no resistió. Cuando los sirvientes le contaron a David, todos esperaban que se derrumbara de una vez. Solo que, para sorpresa de todos, el rey se levantó. Se lavó el rostro, cambió sus ropas y fue directo al templo. Ellos no entendían nada. ¿Cómo así? ¿Ahora que el bebé murió, te levantas?, preguntaron, confundidos. David respondió con una calma que escondía una tristeza enorme. Mientras él estaba vivo, clamé a Dios con esperanza. Pero ahora, él se fue. No puedo traerlo de vuelta. Un día iré hasta él, pero él no volverá a mí. Fue un dolor que marcó para siempre, pero también abrió camino para algo nuevo. El sufrimiento dejó huellas, sí, pero no fue el fin de la historia de Betsabé. Dios aún tenía un plan trazado para ella. Algún tiempo después, tuvo otro hijo. Y ese nacimiento no vino cargado de culpa, vino como una respuesta divina, como un nuevo comienzo. Su nombre era Salomón. Y no era solo otro heredero, era la promesa viva de que, incluso después de todo, aún había redención. El nacimiento de Salomón trajo una nueva luz al palacio, una esperanza real. A diferencia del primer hijo, que vino en medio del peso de las consecuencias, Salomón llegó con la bendición y la mirada de Dios puestas en él. Desde el principio, se podía sentir que había algo diferente en Salomón. Cuando Dios habló, por medio del profeta Natán, que lo amaba, todavía le dio un nombre especial, Jedidías, que significa amado del Señor. No era solo un nombre bonito, era como si él fuera la señal de que, incluso después de todo lo que pasó, Dios aún estaba escribiendo una nueva historia. Salomón no era solo un bebé en cuna real, representaba una segunda oportunidad, tanto para Betsabé como para David, y tal vez incluso para toda la nación. Betsabé, después de tantas pérdidas, traiciones y silencios, ahora tenía un motivo fuerte para seguir adelante. Crió a Salomón con todo el cuidado del mundo, no solo como una madre, sino como alguien que sabía, ese niño tenía un destino grandioso. Mientras tanto, el clima en el palacio era muy diferente. David ya no era más el guerrero fuerte de antes, la edad estaba llegando, y con ella, los susurros en los pasillos sobre quién sería el próximo rey. Los hijos mayores de David comenzaron a moverse en los bastidores,
cada uno tratando de asegurar su lugar en el trono. Adonías, uno de ellos, ya actuaba como si el trono fuera suyo. Hacía fiestas, reunía aliados poderosos, llamaba la atención. Parecía seguro de que nadie lo detendría. Pero Betsabé estaba atenta. Sabía que, si no hacía nada, el futuro de Salomón estaría en riesgo. Entonces, tomó una actitud valiente, buscó al profeta Natán. Él aún era un aliado fiel, alguien en quien confiaba desde los días más difíciles. Juntos, trazaron un plan para recordarle a David la promesa que él había hecho de que Salomón sería el sucesor. Y ahí, en los bastidores del poder, comenzó el movimiento que cambiaría el rumbo de la historia de Israel una vez más. Juntos, Betsabé y Natán sabían que no podían perder tiempo. Necesitaban asegurar que David cumpliera la promesa de coronar a Salomón antes de que Adonías tomara el trono por completo. Betsabé, con su sabiduría y coraje, se acercó al rey en sus últimos días. David ya estaba debilitado, pero aún cargaba con la autoridad de quien había sido escogido por Dios. Cada palabra de ella fue cuidadosamente elegida, un equilibrio perfecto entre respeto y firmeza. Mientras el reino hervía de tensión, y las conspiraciones crecían como fuego en paja seca, una decisión necesitaba ser tomada. Adonías, confiado, ya actuaba como si fuera el nuevo rey. Reunía comandantes, líderes religiosos y figuras influyentes de la corte. Organizó un gran banquete, más parecido a una coronación que a una simple celebración. Todos sabían lo que eso significaba. Él quería asumir el trono mientras David aún respiraba. Pero Betsabé estaba un paso adelante. Sabía que esa era la hora de actuar. Con Natán a su lado, fue hasta los aposentos del rey. David estaba acostado, el cuerpo cansado por los años de lucha y reinos gobernados, pero los ojos aún atentos. Y ahí, en ese momento decisivo, Betsabé habló con la fuerza de una madre y la sabiduría de una reina. «Mi señor, mi rey», dijo ella con calma, «usted juró por el nombre del Dios de Israel que nuestro hijo, Salomón, se sentaría en el trono después de usted. Pero Adonías ya se proclamó rey. Si no se hace nada, cuando usted ya no esté aquí, yo y mi hijo seremos tratados como traidores». David la escuchó en silencio. Y enseguida, Natán entró para confirmar todo, reforzando la urgencia de la situación. Fue en ese momento cuando algo cambió. David, incluso debilitado, pareció recordar quién era. El guerrero. El ungido. El pastor que había vencido gigantes. Con una firmeza que sorprendió a todos, dio su orden. Salomón sería coronado ese mismo día. Sería colocado en su propia mula real, llevado por Jerusalén y proclamado como rey ante todo el pueblo. No habría más dudas. No habría espacio para usurpadores. Las palabras de David resonaron por los pasillos del palacio, y pronto se esparcieron por la ciudad. Gritos de alegría comenzaron a surgir. Salomón estaba siendo ungido como el verdadero rey de Israel. Y allá, del otro lado, Adonías escuchó los sonidos de la celebración llegar. Su fiesta fue interrumpida por un silencio súbito y lleno de temor. El plan que parecía tan seguro se había derrumbado. Pero para Betsabé, ese momento no era el fin de la lucha, era apenas el comienzo de una nueva era al lado del trono. La ascensión de Salomón fue como un rayo de luz que rompió las nubes de la incertidumbre y disipó las sombras de las conspiraciones que amenazaban al reino. Con la orden firme de David, el joven príncipe fue ungido rey ante el pueblo, y el sonido de las trompetas resonó por las calles de Jerusalén como el sonido de la voluntad de Dios concretándose. Salomón, ahora rey, fue recibido con aclamación y alegría. Incluso los que se habían alineado con Adonías entendieron que resistir sería lo mismo que desafiar los planes del Altísimo. La elección divina estaba hecha. Betsabé, que había enfrentado giros que cambiarían a cualquier persona, se convertía ahora en la reina madre, una figura de honor,
poder y sabiduría. Su presencia al lado de Salomón no era solo simbólica. Ella era consejera, guardiana de la estabilidad y de la justicia en el nuevo reinado. Aún con las heridas del pasado, su papel estaba más claro que nunca. Desde el inicio, Salomón mostró que sería un rey diferente. Cuando Dios se le apareció en sueños y le ofreció cualquier cosa, poder, riquezas, victorias, el joven rey pidió algo raro: sabiduría. Sabiduría para gobernar con justicia, para escuchar a su pueblo, para hacer lo correcto. Esta petición tocó el corazón de Dios y reflejaba el carácter que había sido moldeado no solo por su padre David, sino por la fuerza y la resiliencia de Betsabé. La sabiduría de Salomón cruzó fronteras. Su nombre se esparció como el de un rey justo, su reinado trajo paz y prosperidad como nunca antes en Israel. Pero, aun con todo ese brillo, las cicatrices del camino no desaparecieron. Cada rincón del palacio cargaba un recuerdo. La terraza desde donde David la vio por primera vez. El salón donde Natán confrontó al rey. Los aposentos silenciosos donde ella lloró la pérdida del primer hijo. Y ahora, el trono donde su hijo gobernaba, como prueba viva de que Dios puede transformar el dolor en propósito. La historia de Betsabé no es solo sobre caída y redención. Es sobre reconstrucción. Sobre cómo, incluso después de ser marcada por el dolor, ella se convirtió en una mujer de influencia y fe. Su vida, entrelazada con el destino de una nación, es el testimonio de que Dios, con su sabiduría eterna, puede usar hasta los capítulos más oscuros para escribir finales extraordinarios. Ella comenzó como una mujer común, envuelta en una cadena de eventos que podrían haberla marcado para siempre. Pero lo que hace su trayectoria tan poderosa no es solo lo que le ocurrió, sino lo que ella eligió convertirse en medio de todo eso. Betsabé enfrentó dolor, pérdida y vergüenza, y, en vez de ser definida por esas heridas, encontró dentro de sí una fuerza inesperada y un propósito que cambiaría el curso de la historia de Israel. Su vida nos muestra que nadie está fuera del alcance de la redención. Incluso cuando parecía solo una pieza dentro de juegos de poder y ambición, Dios estaba silenciosamente escribiendo algo mayor detrás de las cortinas. Al convertirse en madre de Salomón, el rey más sabio de Israel, y parte del linaje que culminaría en Cristo, Betsabé se convirtió en un símbolo vivo de que Dios no solo restaura, sino transforma las circunstancias más difíciles en partes esenciales de su plan. Hay una lección profunda sobre arrepentimiento, gracia y nuevos comienzos. Tanto Betsabé como David tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El dolor de la pérdida, especialmente del primer hijo, fue un punto de quiebre, pero también el inicio de un cambio real en sus vidas. Descubrieron que, incluso ante fallas humanas, el amor y la misericordia de Dios permanecen firmes. No importa que tan lejos haya ido alguien, aún hay camino de regreso. Betsabé también nos enseña sobre valentía, sabiduría y perseverancia. Ella protegió a Salomón, defendió su destino y se convirtió en pieza clave para que la voluntad de Dios se cumpliera. Aun siendo imperfecta, su historia es la prueba de que Dios usa personas comunes para realizar cosas extraordinarias. Al final, su vida no fue marcada por el error, sino por la gracia que la elevó al papel de mujer fuerte, influyente y llena de fe. Su travesía es una invitación. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede levantarnos, moldearnos y usarnos para algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Si te emocionaste con la historia de Betsabé y quieres seguir descubriendo otras historias de fe y superación, dale like a este video y compártelo con quien amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, vamos a seguir explorando las poderosas lecciones que la Biblia tiene para enseñarnos.